¿Cómo están mis estimados amigos? En esta oportunidad, para resolver la actividad número 8, titulado Argumentamos cómo la agricultura ecológica promueve el manejo del suelo de manera sostenible del área de ciencia y tecnología para el primero y segundo grado de educación secundaria. Recordemos que estamos en la experiencia de aprendizaje número 2, titulado Promovemos el emprendimiento a través del uso responsable de los recursos. La actividad 8 que corresponde desarrollar corresponde a la semana 8 y 9 del programa Aprendo en Casa 2021. Por lo tanto, esta actividad 8 lo vamos a subdividir y hoy día desarrollaremos la primera parte y a la próxima semana la segunda parte. Recuerden, mis estudiantes, que a partir del 14 de mayo ustedes tienen una semana de vacaciones. El propósito de aprendizaje para esta actividad sigue siendo el desarrollar la competencia de explicar, mi querido estudiante. Recuerden que el enfoque del área es la alfabetización científica. Por lo tanto, ustedes tienen que aprender a explicar usando los datos científicos que encuentren en las lecturas. Y el enfoque transversal, tenemos el enfoque ambiental, lo cual pues implica que tenemos que crecer en conciencia ambiental. Amemos nuestro medio ambiente. Y asimismo, la búsqueda de la excelencia de ustedes mismos, mis queridos estudiantes. El criterio de evaluación en la presente actividad es argumentar las implicancias del desarrollo científico y tecnológico en la sostenibilidad del suelo a través de algunas técnicas aplicadas en la agricultura ecológica. Ya estamos en nuestra ficha de autoaprendizaje, mis queridos estudiantes, con la primera parte de la actividad. Argumentamos cómo la agricultura ecológica promueve el manejo de suelo de manera sostenible, y como siempre nos dan pues la bienvenida en esta actividad, donde nos dice que en las clases anteriores hemos visto pues cómo el suelo se degrada, ¿no? Justamente produciendo daños ambientales a nivel mundial. Ahora, en esta actividad lo que vamos a hacer es argumentaremos cómo la agricultura ecológica promueve el manejo de suelos con la aplicación de técnicas sostenibles, ¿no? Con ello vamos a proponer idea de emprendimiento promoviendo el uso de los recursos en un enfoque sostenible. Bien, tenemos que responder la primera pregunta, donde dice: ¿has escuchado hablar de la agricultura orgánica o ecológica? ¿Qué sabemos de ella? Anotemos nuestras respuestas en nuestro cuaderno. Aquí no te hagas ningún problema, mi querido estudiante, anota tus saberes previos. Si has escuchado algo de agricultura ecológica, si sabes algo, anota lo que sepas. Si no has escuchado sobre agricultura orgánica o agricultura ecológica, anota lo que crees que signifique, ¿no? Por algo son saberes previos. Y ahora empecemos, mis queridos estudiantes, ya a leer este pequeño texto donde nos hablan pues sobre que el suelo prácticamente es un recurso natural fundamental para desarrollar la economía de nuestros pueblos. Por lo tanto, es pues muy importante usarlo de manera sostenible, ¿no? Y podemos también subrayar de repente que su uso inapropiado o desmedido conlleva pues a un desequilibrio ecológico que afecta toda la forma de vida y por ende a todo el planeta. Bien, respondemos entonces a la primera pregunta. ¿Será importante que usemos el suelo de manera sostenible? ¿Por qué? Ya podemos responder en base a la lectura anterior. Es muy importante que el suelo lo manejemos de manera sostenible a fin de que no se agote este recurso natural. Ya hemos visto en las clases anteriores que de usarlo mal es un recurso no renovable, se vuelve suelo estéril y afectaría no solo
la producción de los alimentos, sino también la vida de todos los seres, tanto animales, plantas, la microbiología, etc. Todo se afectaría si no hacemos un uso adecuado de manera sostenible nuestro suelo. Bien, continuemos. Luego aquí hay otra pequeña lectura que debemos leer, donde nos habla de la agricultura orgánica o ecológica, y nos dice pues que esta agricultura utiliza técnicas o prácticas de cultivo orientados a proteger el suelo. Es muy necesario, ¿no?, esta agricultura orgánica o ecológica para poder proteger nuestro suelo. Y no solo el suelo, sino también protegemos el ambiente y la vida en general, porque en el suelo, en el ambiente se desarrolla pues toda la vida, y de hecho está interrelacionado con nuestra propia vida también. Por lo tanto, subrayamos de repente aquí la parte importante es que se debe evitar el uso de productos químicos como fertilizantes. Igual se debe evitar las insecticidas o cualquier otro elemento que altere ese ecosistema, ¿no? La agricultura orgánica nos dice también que los frutos que produzcamos tiene pues un alto valor nutritivo y son denominados frutos orgánicos o ecológicos. Ya estamos aprendiendo, mis queridos estudiantes. Ahora nos pide que leamos el texto Conocemos algunas técnicas en la agricultura ecológica, que la vamos a encontrar en la parte inferior de la ficha. Ya, aquí tenemos conocemos algunas técnicas de la agricultura ecológica. Por lo tanto, ustedes tienen que hacer una lectura consciente a fin de poder determinar las ideas principales para poder cumplir nuestro reto. Aquí nos presentan sobre la rotación y asociación y nos da la diferencia de lo que es rotación y lo que es asociación, ¿no? Y pueden subrayar, por ejemplo, que la rotación es un conjunto de consecuencias donde los cultivos se suceden dentro de un determinado terreno, mientras la asociación consiste en la realización de arreglos espaciales de combinaciones de cultivo. Entonces, ambas técnicas se trabajan en forma complementaria, ¿no? Y también podemos encontrar que estas dos técnicas nos van a asegurar el uso más eficiente del suelo, mejor conservación, buena fijación de nitrógeno, regulación adecuada de malezas, plagas, enfermedades, etc. Vean las ventajas que da las dos técnicas de rotación y asociación en el uso de suelos. También nos habla de la labranza. Igual en esta lectura podemos subrayar que la agricultura ecológica busca que el suelo esté en óptimas condiciones físicas, químicas y biológicas, mediante prácticas apropiadas que imitan en lo posible a lo natural, a la naturaleza. Por lo tanto, se debe evitar pues realizar arados profundos o usar maquinarias como tractores, ¿no? Porque estas van a malograr prácticamente al suelo. La acción de la lombriz que vive dentro del suelo y también el efecto de la raíz de las plantas sean los que prácticamente mantengan el suelo en forma activa. También nos habla sobre la nutrición y abonamiento orgánico y nos dice que la nutrición debe ser natural, de restos orgánicos naturales, es decir, cuando mueren insectos, cuando mueren animales, cuando mueren las plantas, los mismos se deben descomponer y sirven de alimentos para darle nutritivos a las plantas, tanto en compuestos orgánicos como en minerales, ¿no? Y nos aconsejan, por ejemplo, que los abonos naturales ecológicos, tenemos el abono verde, los residuos animales en estado sólido, el compost, que son estiércol, residuos vegetales, residuos domésticos orgánicos, los fertilizantes comerciales como por ejemplo la bentonita, que es arcilla, la cal de algas, las cenizas de maderas, harina de huesos, magnesio potásico, etc., entre muchos otros fertilizantes naturales. Y también se recomienda algo nuevo que nos dice que debe darse productos estimulantes como infusiones de ortiga
cola de caballo, etcétera. Entonces debe realizar esas infusiones y echar al suelo, ¿no?, para que esté en buenas condiciones como abono ecológico. Una vez que hemos culminado nuestra lectura, debemos responder como reto estas dos preguntas, ¿no?, que nos han planteado. Bien, una vez hecha la lectura consciente y haber anotado las ideas principales, podemos responder la primera pregunta de nuestro reto. ¿Crees que estas técnicas agrícolas promueven el uso sostenible del suelo? ¿Por qué? Podríamos responder con los datos extraídos de nuestra lectura de esta forma. Ustedes traten de hacerlo mejor. Sí, promueven el uso sostenible del suelo porque con la rotación y la asociación se trata de imitar a la naturaleza en cuanto a la diversificación de especies vegetales, ¿no? También podemos decir una labranza reducida o adecuada busca que el suelo esté en óptimas condiciones físicas, químicas y biológicas. Por eso, también podemos decir que los abonos usados en la agricultura ecológica son naturales y promueven pues el uso sostenible del suelo, es decir, mantienen la fertilidad del suelo. Y para ello debemos usar pues como por ejemplo el compost, ¿no?, que otorga la nutrición natural de las plantas, que se basa en la descomposición de organismos en una diversidad de compuestos orgánicos y minerales necesarios y suficientes para las plantas. El segundo reto que nos plantea es la siguiente, ¿no? Con la información brindada en el texto elaboramos un organizador visual como un mapa, una infografía u otro. Recordemos que contamos con el aplicativo Midomo en nuestra tableta para elaborar mapas mentales. Luego compartimos con nuestra familia la información. Entonces, mis queridos estudiantes, para cumplir este reto podemos elaborar un mapa mental, podemos elaborar una infografía o cualquier otro organizador gráfico que ustedes sepan. No hay ningún inconveniente, ¿ya? Para los estudiantes que tienen la tableta que han recibido, nos dice que tiene el programa Midomo. Y los que no tienen también pueden encontrarlo en la web, ¿no? Es cuestión de buscarlo. El programa Midomo es gratuito y lo pueden usar. Aquí como ejemplo, usando el programa Midomo, vamos a realizar un mapa mental, pueden realizar, ¿no? Ponen, por ejemplo, en la parte central, técnicas de la agricultura ecológica, es lo que es la lectura que hemos leído. Y vamos a tener tres técnicas, ¿no? Una técnica es la labranza, otra técnica es la nutrición y abonamiento orgánico, y la otra técnica es la rotación y asociación. Entonces vemos tres técnicas y cada técnica explicando lo que consiste, ¿ya? En cada técnica, usando el Midomo. Bien, para darles una pequeña explicación cómo más o menos elaborarían su mapa mental, hemos visto, ustedes, el orden donde estén las técnicas no interesa, lo importante es que estén las tres técnicas que hemos nombrado. Y por ejemplo, la primera técnica, vamos a ver, por ejemplo, la rotación y asociación. Entonces aquí, en esta parte, sacamos las partes que hemos subrayado del texto. Por ejemplo, la rotación es un conjunto de secuencias donde los cultivos se sucedan dentro de un determinado terreno. Y la asociación consiste en la realización de arreglos espaciales de combinaciones de cultivo. Asimismo, también hemos extraído de la lectura que esta rotación y asociación asegurará lo siguiente: el uso más eficiente del suelo, mejor conservación del suelo y regulación de plagas y enfermedades como parte importante, ¿no? Y de igual forma, en la técnica de la labranza hemos extraído la parte más importante, es, por ejemplo, en cuanto a la labranza, debe hacerse una reducida labranza, es decir, no se debe emplear maquinaria. Entonces, por ejemplo, podría ser mediante el arado una labranza superficial, se debe hacer, ¿no? En cuanto a la labranza, lo que debemos garantizar que el suelo esté en óptimas condiciones físicas, químicas y biológicas, y en lo posible sea lo más natural, ¿no? Que la acción de la lombriz de la tierra
y la raíz de los cultivos ayudan pues a lograr condiciones físicas, químicas y biológicas que requiere el suelo, de lo que hemos aprendido. En cuanto a la nutrición y abonamiento orgánico, hemos extraído las ideas principales, ¿no? Que por ejemplo la nutrición natural debe ser en base a descomposición de organismos, ¿no? Los mismos organismos muertos, de forma natural. Y por lo tanto nos aconsejaban en la lectura abonos orgánicos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el abono verde, los residuos orgánicos como el compost, ¿no? Y también hay comerciales naturales como la bentonita, las cenizas, la harina de huesos, el guano de islas, etcétera, que ustedes pueden poner. Si no podemos elaborar un mapa mental, podríamos elaborar una infografía, mis queridos estudiantes. Y recuerden que la infografía es justamente hacer un resumen de lo que leemos usando texto y usando gráficos, dibujos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tiene una infografía titulado Técnicas de la Agricultura Ecológica, que es lo mismo, resumimos lo que hemos aprendido de las lecturas, ¿no? Y podemos, por ejemplo, en rotación y asociación, podemos haber extraído las ideas más principales. Asociación consiste en la realización de arreglos espaciales de combinación de cultivos y la rotación es un conjunto de secuencias donde los cultivos se suceden dentro de un determinado terreno, ¿se dan cuenta? Y lo más importante, ¿no? El uso más eficiente de la rotación nos da uso más eficiente del suelo, mejor conservación del suelo, regulación adecuada de malezas, plagas, enfermedades, buena fijación de nitrógeno, óptimo aprovechamiento de energía solar, mayor producción de materia orgánica. Igualito que el mapa mental, ¿no? Solo en otra forma, ¿te dan cuenta? Y vamos a ver de la labranza igual, su dibujito, donde igual explicamos, es recomendable una agricultura ecológica con una reducida labranza, ¿no? Que no se use maquinaria. Asimismo, la agricultura ecológica busca un suelo óptimo en condiciones físicas, químicas, biológicas, mediante prácticas apropiadas que imitan en lo posible la naturaleza. También hemos extraído que la acción de la lombriz de la tierra y la raíz de los cultivos ayudan a lograr condiciones físicas, químicas, biológicas en el suelo óptimo para el desarrollo de las plantas. ¿Se dan cuenta? Y aquí vamos a resumir en la tercera parte sobre la nutrición y abonamiento orgánico, su dibujito que va a motivar, ¿no es cierto?, nuestro resumen, y decimos que la nutrición natural de las plantas se basa en la descomposición de los organismos, ¿no? Por lo general no se encuentra, dice, deficiencias minerales en la materia orgánica, porque normalmente cualquier sustancia que pasa ciclo dentro del suelo, sobre el suelo. Primero está dentro del suelo, después va a salir sobre el suelo, en el ser vivo. Tarde o temprano regresa automáticamente a él, ¿no? Es un ciclo. Sobre los abonos usados en la agricultura ecológica tenemos pues el abono verde, residuo de animales, compost, etc. Como ven, mis queridos estudiantes, es el mismo resumen que hemos hecho en el mapa mental, ahora lo estamos haciendo en esta infografía. Bien, mis estudiantes, no olviden, una vez culminado el reto, envíen a su maestro y háganse una autoevaluación, ¿no? Argumenté las implicancias del desarrollo científico y tecnológico en la sostenibilidad del suelo a través de algunas técnicas aplicadas en la agricultura ecológica. Si lograron responder las dos preguntas y han enviado a su maestro, pongan que sí lo lograron. Caso contrario, están en proceso y expliquen los motivos por los cuales no han podido lograr este reto. Bien, mis queridos estudiantes, hasta aquí la primera parte de esta actividad y a la próxima semana estaremos culminando